Damas y caballeros, seguimos en invierno. Hace una rasca del horror, pero para lucir tatuaje tienes que remangarte. Por ende, voy a hacer este vídeo pasando frío y con ganas de aportar muchísimo a todos vuestros entrenamientos. Dicho esto, voy a responder una de las grandes preguntas que me hacen en cada preguntas y respuestas de Instagram. Muchísimas de ellas van más asociadas a cuánto debo cansarme, cuánto esfuerzo debo hacer, pero esas preguntas ya están respondidas en vídeos que os dejo por aquí arriba en tarjetas. No sé dónde están las tarjetas porque realmente no sé cuál, no sé cuál es mi posición en la pantalla, porque si me graban, pero creo que es por aquí. Pero lo mismo da. Hoy quiero responder exactamente cómo sé que estoy recuperado del entrenamiento anterior. Realmente la pregunta adecuada sería cómo sé cuánto estímulo tengo que dar, pero esto es algo súper complejo porque no sabemos exactamente qué es el estímulo para la hipertrofia. Sabemos que hacer pesas en determinadas circunstancias da estímulo al músculo para que crezca, pero no sabemos lo que es el estímulo ni cómo se mide. ¿Qué es un estímulo? No lo sabemos. Así que hoy simplemente quería enseñaros un método que utilizo yo para medir de forma objetiva mi recuperación, que es el HRV o variabilidad de la frecuencia cardíaca. Pero antes de nada vayamos al origen de este método, el estrés. Y no me refiero al estrés que te surge cada vez que te llama tu ex, no es ese estrés. Aunque bueno, sí es ese estrés porque realmente tu cuerpo no distingue entre un estrés y otro. Realmente el estrés simplemente es la respuesta de tu cuerpo ante determinadas situaciones que lo están amenazando. Pero bueno, volviendo a lo nuestro, sabemos que el cuerpo mejora debido a un estresor, el entrenamiento. Entonces, realmente la mejora debido al entrenamiento es una respuesta de defensa del cuerpo ante un estrés. Pero como ya hemos dicho con el ejemplo de tu ex, realmente el entrenamiento no es lo único que te genera estrés, ¿vale? Hay muchísimos más estresores en tu vida. Y eso influye en tu entrenamiento porque de la misma forma que la mejora ante el entrenamiento es una adaptación ante un estresor, si tu ex te está estresando, también que el cuerpo tiene que responder ante eso. Y si tiene varios estresores fuertes, la respuesta ante el entrenamiento no va a ser tan fuerte. Por eso nos interesa medir cuál es nuestro nivel de estrés fisiológico para saber si estamos bien preparados para hacer frente a un entrenamiento o no. Si tu cuerpo está muy estresado ya, el entrenamiento va a tener poco impacto o no vamos a poder responderle bien. Si tu cuerpo tiene un nivel bajo de estrés, tu cuerpo va a poder responder muy bien al entrenamiento. Por ello nos sirve para saber si estamos recuperados o no. Vale, ¿cómo podemos saberlo con el HRV? Dentro de tu sistema nervioso hay un área, por así llamarlo, que es el sistema nervioso autónomo. No es realmente un área, es como una rama, pero sí, dentro del sistema nervioso hay una rama que es el sistema nervioso autónomo. Y este sistema nervioso autónomo tiene otras dos ramas dentro, que es el sistema simpático y el sistema parasimpático, como tu ex. La rama simpática del sistema nervioso autónomo se encarga de hacer frente al estrés. Es decir, lo que hace es activarte y prepararte para el peligro. Y el sistema parasimpático, lo contrario, te relaja ante la ausencia de estresores. Una de las funciones que tiene este sistema nervioso autónomo es regular los latidos del corazón. Y sabemos que el tiempo entre latidos del corazón no es siempre igual. De hecho, suele ser diferente. Es decir, que de una posición a otra nunca hay el mismo tiempo, ¿vale? Siempre varía. Y sabemos que cuanta mayor sea la diferencia entre un latido y otro, por ejemplo, que de un latido a otro haya, 0,8 segundos, me lo estoy inventando, y de otro 0,2, es que la diferencia entre latidos, el tiempo, es muy grande. Pues eso nos indica que el sistema parasimpático está más activo, tu cuerpo está más relajado. En cambio, si el tiempo entre latidos es igual, pongamos un segundo entre cada latido, pues en ese caso tu sistema nervioso simpático está mucho más activo. Entonces, de aquí quiero empezar a pensar que alguno ya habéis empezado a atar cabos, efectivamente. Si somos capaces de medir cuánto varía este tiempo entre latidos, vamos a ser capaces de entender si el sistema, si tu cuerpo está más estresado o menos estresado. Es decir, si está más recuperado o más preparado para hacer frente al entrenamiento o menos. Curiosamente, esto también se ve con la frecuencia cardíaca basal, es decir, sabiendo cuántos latidos por minuto tenemos en el corazón, se sabe que a menos estrés en el cuerpo los latidos son un poco más bajos y a más estrés en el cuerpo los latidos son un poco más altos, que es justo la tendencia contraria a la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Bueno, ¿cómo podemos medirlo? Pues con los mismos sistemas con los que estamos midiendo la frecuencia cardíaca. Puede ser con bandas que se ponen en el pecho, que son las clásicas bandas de Polar, o también podríamos medirlo mediante lo tengo apuntado aquí. Fotopletismo... Bueno, lo voy a poner aquí abajo para que sea más fácil porque no estoy muy inspirado hoy. Pero mediante este sistema, que básicamente es el que utilizan todos los relojes de muñeca que te miden el pulso sin necesidad de banda. Básicamente lo que hacen es mandar una luz contra tus venas, tus arterias y lo que tienes aquí debajo,
Cada vez que pasa sangre se sabe que ha habido un latido, entonces mide la cantidad de veces que pasa sangre y entonces sabe cuándo está latiendo el corazón. Bueno, pues hay una app que ha conseguido aplicar esto a la cámara del móvil y al flash del móvil. Por ende, en efecto, hay una aplicación que simplemente poniendo el dedo en el flash y en la cámara consigue medir cuánto está, o sea, cuáles son los latidos de tu corazón y cuánta variabilidad hay entre ellos. Esta app se llama HRV for Training. Vale 10 euros, pero antes de que te eches las manos a la cabeza, son 10 euros para toda la vida, no 10 euros al mes. Eso que te ahorras este sábado a la noche, inviértelo en una aplicación. Ahora, debemos saber que la rama simpática y la parasimpática actúan casi al instante, es decir, cuando una empieza a predominar, esto se nota fisiológicamente casi al momento. De hecho, se sabe que en la exhalación, cuando echamos aire, el sistema parasimpático suele estar más activo. Y de ahí que cuando una persona está teniendo mucha ansiedad, se suele recomendar hacer exhalaciones muy largas. Es una forma de hackear tu cerebro. De nada por ese tipo. Y justamente porque actúa al instante es muy importante que el HRV se mida siempre igual, porque puede haber tonterías como acelerar la respiración que lo pueden alterar. Por eso el protocolo que más evidencia tiene según la ciencia es medírtelo de 1 a 5 minutos todas las mañanas. Bueno, no todas las mañanas, sino en el mismo momento del día, en las mismas condiciones. Insisten muchísimo en que sea la misma postura, insisten muchísimo en que sea el mismo momento del día y al final, para evitar factores de confusión, lo mejor suele ser tomártelo nada más levantarte, que es lo que más recomiendan. ¿Por qué? Porque nada más levantarte, al final no te has movido previamente durante muchas horas, no has comido nada previamente durante muchas horas, digamos que estás siempre en la misma condición y por ello recomiendan hacerlo ahí, despertarte y antes de hacer nada más, cogerte el HRV con la cámara del móvil. Al terminar te da dos valores, que son básicamente el HRV en una escala de 1 al 10. Obviamente el HRV no se mide del 1 al 10, ellos eso lo convierten ellos, o sea, lo convierten en escala, pero realmente lo miden en una variable que se llama RMSSD, que es básicamente la raíz cuadrada del cuadrado de la diferencia. Que bueno, tampoco hace falta que te lo sepas, pero eso que te llevas. Y también te da tu frecuencia cardíaca basal, es decir, cuántas pulsaciones has tenido en un minuto, que recuerda también nos interesa. Entonces ahora vamos con algunos ejemplos prácticos de cómo podemos aplicar esto. Algunos ejemplos de, por ejemplo, en mí mismo, cómo influye la variabilidad de la frecuencia cardíaca, que de aquí en adelante, para no tener que hacer ese gesto con la boca, voy a poner HRV y ya está. Un día, yo como buen científico, decidí probar cuán sensible era el HRV for Training, con respecto a mis estresores y decidí estresarme a full de Estambul por la ciencia, por supuesto. Básicamente, después de una semana dura de entrenamientos y una semana muy dura también de trabajo, tenía un curso un fin de semana y era el último fin de semana del curso, porque era un curso bastante largo. Aquella noche, el sábado, decidimos salir todos de fiesta, obviamente sin haber descansado ni nada del curso, que eran 10 horas al día. Entonces, al día siguiente yo fui a medirme el HRV y básicamente salió el valor más bajo que he tenido jamás, con mucha diferencia, que son 6 puntos y pico. Y después, en la frecuencia cardíaca basal, saqué 80 latidos por minuto, cuando realmente yo suelo rondar 45-50. Para que os hagáis una idea de que fue una hostia guay para el cuerpo. Curiosamente, siempre que salgo de fiesta y bebo, sí que baja muchísimo mi variabilidad de frecuencia cardíaca. Es algo curioso porque ante otros estresores no baja tanto, pero soy bastante sensible al alcohol, posiblemente porque no beba mucho. Entonces, ¿cuánto debemos esperar que el HRV cambie en respuesta a diferentes estresores? Se sabe que frente al entrenamiento el cambio que podemos esperar es de un 3% más o menos. Entonces, si es una escala que suele rondar el 6-10, más o menos, pues si normalmente suele rondar el 10, que es mi caso, pues puedes esperar que cambie un 0,3, ¿vale? Pues por ejemplo, de 10 a 9,7. En cambio, ante otros estresores, por ejemplo, estar enfermo o beber alcohol, mucho alcohol, se sabe que puede bajar hasta un 10 o un 12%. Entonces ahí se ven bajadas muy guays. De ahí que cuando se combinan varios estresores, las bajadas que veamos sean mucho más fuertes. Es lo que vemos, por ejemplo, cuando aquella vez que yo salí de fiesta que he contado, se combinó la fatiga del entrenamiento, la fatiga de la semana, el dormir poco, el consumir muchísimo alcohol y la clase que tenía el día siguiente y el día anterior. Entonces realmente pues eso hizo que mi HRV se desplomara. Pero también hay otros factores que pueden influir. Por ejemplo, la regla se sabe que disminuye el HRV o la falta de sueño, como hemos dicho, también lo disminuye bastante. En cuanto a la frecuencia cardíaca, que también nos da la aplicación, es ligeramente menos sensible que el HRV, pero también nos da información importante. Trabaja un poco a la inversa. Cuanto más estresado estás, más alto es,
y cuanto menos estresado estás, más bajo es. Por ejemplo, durante una semana mía se ve muy claramente mi tendencia, que es que el lunes llego descansado del finde, el HRV es muy alto y la frecuencia cardíaca es muy baja. El martes ocurre un poco lo contrario, porque el lunes entreno pierna, entonces la frecuencia cardíaca aumenta y el HRV disminuye un poquito. Como los martes no entreno muy duro, porque tengo creo que espalda y brazo, los miércoles suele ser un poco más alto. Los miércoles me toca peso muerto, el jueves va bajando y a partir de ahí, jueves, viernes, sábado se ven tendencias un poco más a la baja, casi todas las semanas, porque yo me imagino que es por la fatiga de la semana que ya va acusándose. En general, pues esas suelen ser mis tendencias semanales. Pero cada uno tiene sus propias tendencias. No debemos comparar a una persona con otra, ¿vale? Al final, la escala del HRV, que suele rondar del 6 al 10, cada uno tiene los suyos. Hay gente de mi equipo que tiene entre 6 y 8, esos son sus valores óptimos, y en cambio los míos van de 8,9 a 10,3. Entonces realmente no podemos comparar mi HRV con el suyo, porque para él un 8,3 es muy alto y para mí un 8,3 es bajísimo. Realmente tenemos que saber cuál es nuestro rango óptimo, que en mi caso es del 9 al 10, creo, 9 y 10 y pico, y en el caso de otras personas es más bajo. Entonces hay que fijarse cuándo el HRV sale de ese rango, porque ahí es cuando estamos en niveles de estrés muy altos. A ver, es normal que en momentos puntuales, como cuando sales de fiesta, el HRV baje mucho de golpe, pero es que hay una causa justificada. Has salido mucho, has bebido mucho, has dormido poco, pero si por ejemplo el HRV muestra una tendencia a la baja, incluso sin salirse de valores normales durante mucho tiempo, es algo que podría estar indicándonos que tenemos permanentemente mucho estrés. Y eso no interesa ni para tu salud ni para tu entrenamiento. Porque si tienes mucho estrés, a pesar de que la causa no sea el entrenamiento, tu capacidad de hacer frente al entrenamiento disminuye. Así que recuerda, la clave es saber cuáles son el rango de valores normales y asegurarnos de que normalmente no salimos de ahí. Otra pregunta súper común: ¿puedo utilizar el HRV para el bádminton o para el hockey sobre hierba, halterofilia, maratón? Puedes utilizarlo sin ningún problema. Al final, el HRV lo que hace es medir cuánto estrés fisiológico estima cuánto estrés fisiológico estamos sufriendo. Y por ello lo puedes utilizar incluso aunque no hagas deporte, es simplemente una estimación. Y puede venirnos muy bien en muchos casos. Y de hecho, la aplicación está muy bien porque te ayuda a identificar cuáles son los factores que más te influyen, a ti particularmente. En mi caso, la ingesta de alcohol es un factor que me influye muchísimo y ante el cual pues mi HRV baja mucho. Y de hecho, lo que hace la aplicación es todas las mañanas preguntarte: ¿qué tal has dormido? ¿Cuánto has dormido? ¿Te sientes enfermo? ¿No te sientes? ¿Qué tal el entreno de ayer? ¿Duro o no duro? ¿Has bebido o no has bebido? Entonces, luego coge toda esta información y relaciona las veces que, por ejemplo, has bebido mucho con las veces que tu HRV ha bajado. Y si coincide bien, al final él te enseña un valor que te dice: oye, tú eres particularmente sensible a dormir poco, ¿vale? En un área que se llama correlaciones, que, bueno, es simplemente una estimación estadística que está muy bien. Si os gusta la estadística, sabéis lo que es. En mi caso, hay una relación muy alta entre la ingesta de alcohol y la falta de sueño y la bajada del HRV. Entonces, realmente HRV for Training es una aplicación muy práctica, pero que si quieres hilar fino y quieres investigar sobre cosas un poco más difíciles, te permite hacerlo. Es muy útil. Así que nada, chicos y chicas, espero haberos aportado, espero que os bajéis la aplicación, a pesar de que por desgracia no tengo un código de descuento para ella. Y nada, espero que os vaya todo genial y hasta el siguiente vídeo. First things first, I'ma say all the words inside my head. I'm fired up and tired of the way that things have been. Oh, ooh, the way that things have been. Oh, ooh.